En los videos anteriores, en los dos últimos videos vimos la información general que hay que reunir para tener datos de la radiografía general de la localidad en términos de su organización, su integración y su diferenciación interna social. Y en el último video vimos los distintos niveles de información sobre la violencia que debemos recoger en nuestros diagnósticos locales. En esta ocasión voy a hablar propiamente ya del trabajo de campo, es decir, sobre las técnicas para recoger información y la lógica o la dinámica del mismo trabajo de campo. Las técnicas son fundamentalmente entrevistas individuales, entrevistas grupales, marchas exploratorias y elaboración de mapas. Son, yo diría, 4 técnicas básicas. Para la elaboración del trabajo de campo hay que procurar que se hagan entrevistas individuales a actores destacados en la localidad que correspondan a cada uno de los ámbitos funcionales que fueron delimitados en un principio. Por ejemplo, comerciantes, empresarios, actores económicos, padres, monjas, actores religiosos, desde luego autoridades municipales presentes en la localidad, delegados municipales. También si hay otro tipo de funcionarios, médicos, maestros, directores de escuelas. Es decir, hay que identificar a lo que llaman actores clave o personas que desempeñen roles necesarios para el desarrollo de las localidades en cada uno de los ámbitos funcionales. Esas pueden ser entrevistas individuales. Las entrevistas grupales deben ser a grupos que ya existan en la localidad o a grupos convocados ex profeso para el diagnóstico local. Grupos preexistentes pueden ser sociedades de padres de familia, grupos religiosos, pueden ser también grupos de migrantes, grupos juveniles, asociaciones como de Alcohólicos Anónimos, es decir, distintas agrupaciones formales o informales que ya existen en la localidad, o bien convocar a distintos grupos de población a entrevistas grupales para la elaboración de los diagnósticos. Por ejemplo, se puede convocar a mujeres amas de casa, se puede convocar a mujeres jóvenes, a hombres jóvenes, a grupos de comerciantes. Es decir, al hablar con nuestros contactos en las localidades y con las autoridades, decirles que necesitamos, dada la información que ya recogimos, armar una agenda con grupos de trabajo que sirvan, que sean representativos, entre comillas, de los distintos ámbitos de la localidad. También se pueden hacer entrevistas a grupos de víctimas, por ejemplo, ¿no? A funcionarios, a médicos, en fin. Para eso sirve lo dicho en el video, 2 videos atrás, la información que hemos reunido sobre la integración y la diferenciación al interior de la localidad es útil para empezar a identificar factores de riesgo del delito y la violencia, y también para organizar el trabajo de campo, a quiénes hay que entrevistar, con quiénes hay que platicar. Es importante también no perder de vista que mucha de la información que se puede recoger no necesariamente va a ser en ámbitos formales. Hablar con la gente, ir a las tiendas, salir, comprar, platicar, etcétera, se puede convertir en espacios muy valiosos para la obtención de información. Las marchas exploratorias son recorridos físicos por medio de a lo largo de toda la localidad para identificar aspectos de tipo situacional
situacional, si hay o no alumbrado público, si hay espacios para la recreación física, si las calles son adecuadas, si están limpias. Todo esto sirve para completar la información básica sobre la composición de la localidad y advertir situaciones de riesgo. Y los mapas, desde luego, son fundamentales para ubicar en ellos puntos de riesgo, espacios de reunión, zonas que la población evite, etcétera. Son muy adecuados para diseñar posteriormente una prevención de tipo situacional. Ahora, ¿cuántas entrevistas hay que hacer? ¿Cuántas marchas? ¿Cuántos mapas? Aquí, en primer lugar, es necesario que todo trabajo de campo debe llevar un registro por escrito de todo lo que se haga y de todo lo que se diga. Donde sea posible y lo permitan las personas entrevistadas, es necesario sacar una grabadora para no perder detalle de aquello que se diga. Si no es posible grabar las entrevistas, es necesario que al terminar estas, enseguida el grupo que está haciendo el trabajo de campo se reúna para escribir todo lo dicho ahí. Y cuando concluye el trabajo de campo no concluye cuando ya se terminaron las entrevistas que se tenían agendadas. El trabajo de campo concluye cuando se llega a un punto de saturación. Es decir, cuando una entrevista más formal o informal ya no proporciona información novedosa a lo que ya se tenía. Si lo vemos en términos gráficos, podríamos tener algo así. Este esquema lo hice inspirándome en las ideas de Fernando Cortés, quien fuera mi profesor de metodología en el doctorado en el Colegio de México. En este eje tenemos el tiempo del trabajo de campo y aquí arriba tenemos las observaciones que vamos juntando. En la primera etapa del trabajo de campo, todas las observaciones que vamos requiriendo, o las primeras, son sumamente novedosas. Nos hablan de que han ingresado nuevas drogas a la localidad que antes no se consumían, de que cada vez el consumo de alcohol y de drogas es a edades más tempranas, o de que hay mucho ausentismo en las escuelas, en fin. Los datos que vamos registrando al inicio del trabajo de campo suelen ser novedosos. En la medida en que vamos avanzando durante el trabajo de campo, comienza a repetirse la información. Habrá datos que ya no se repitan, pero habrá otros que sí se vayan reiterando durante el trabajo de campo. Entonces, es de este modo como se llega a una normalidad. Es decir, todo esto que se ubica en esta zona en donde se ven unidos estos puntos, son estos justo los aspectos más reiterados, más mencionados, y no necesariamente más reiterados cuantitativamente, aunque eso es importante, sino aquellos temas, aquellos problemas que nosotros como investigadoras, como investigadores, percibimos o recogemos como los más preocupantes para los propios habitantes de la localidad y como aquellos temas o problemas que permiten explicar cómo funciona la violencia y el delito en la localidad. Eso es muy importante. Entonces, cuando llegamos a este punto, en donde una observación más nos dice lo que ya sabíamos desde antes, es entonces cuando podemos ir dando por concluido el trabajo de campo. Es lo que se llama un punto de saturación. Y aquí me parece importante distinguir entre las preocupaciones de los propios habitantes y el análisis que hace el propio investigador, ¿no? Por ejemplo, para los habitantes puede no ser motivo de preocupación que haya grupos criminales en la localidad, siempre que estos
generen ingresos o dejen dinero a los comerciantes locales. Sin embargo, para el investigador esto debe de llamar la atención porque estamos hablando de que la violencia llevada por los grupos criminales es funcional en el sistema económico de la localidad. Entonces, se trata de un interjuego entre aquello que los habitantes están diciendo a lo largo de las entrevistas y el propio marco conceptual y analítico que tiene el investigador para comprender y explicar cómo es posible la violencia en las localidades.